Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy tenemos un invitado a larga distancia desde Colombia, desde Bogotá. Y pues es Alfonso Parra. Alfonso Parra, un conocido ya de hace varios años. Justo estábamos haciendo ahorita cuentas y recordando. Y pues nada, bienvenido, Alfonso. Muchas gracias a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Alfonso. Tenía muchas ganas de platicar contigo. Tienes un perfil muy interesante. Me gusta muchísimo lo que haces de investigación. Pero esos temas los vamos a platicar un poquito más adelante. Ahorita lo que me interesa es conversar contigo para poder conocer y desentramar aquellas decisiones que has tomado y que te han llevado a en donde estás ahora como un gran cinefotógrafo, muy especialista en la investigación, en las pruebas y obviamente activo en series y en largometrajes. Tengo entendido que tú lo que hiciste pues fue estudiar en la ICTV, por ahí ya no me acuerdo, como por ahí del 82, 83 más o menos. No, eso fue en el año Ah, ok. 92 y 93 y yo fui allí a hacer unos cursos, creo que en el 92 era con Ralph Müller y no, en el 92 era con Jorge Fraga, si no recuerdo mal, Ok. documentalista, y el 93 con Ralph Müller sobre fotografía. Eh, Eso fue digamos, yo fui a Cuba, a la ICTV ya después de prácticamente 8 o 9 años ya de trabajando en el cine. Yo empecé en el año 84. Ok. Y que tú empezaste en el cine a través de, asistente de cámara, operador de cámara, y fue como te fuiste moviendo, tengo entendido. Absolutamente, yo hice todo, digamos, lo que era el escalafón profesional Claro. que por entonces era lo habitual. Y es que para llegar al departamento de fotografía en España, tú lo hacías a través del departamento de cámara, Sí. no del departamento de iluminación. Entonces yo empecé siendo auxiliar de cámara, que estuve como unos 4 años, luego estuve de foquista unos 7, más o menos, 6 o 7, un par de años que estuve como segundo operador, o sea, manejando la cámara, y ya pues me decidí a dar el salto a la fotografía y en el 94 creo que hice ya la primera cosa, después de haber hecho muchos cortometrajes, ese tipo de cosas que hacíamos entonces, ¿no? Ok. Ahora, en esa época, ¿cómo le hacía a alguien para poder insertarse en un equipo de cámara? ¿Cómo te acercabas? ¿Tenías tú algún contacto? Pues mira, yo siempre digo que yo tuve la fortuna de que la profesión me eligió a mí y no al revés, porque yo no tenía ninguna conexión ni ninguna relación con el mundo del cine. Yo empecé a trabajar muy pronto, con 17 años, y trabajaba en una oficina como auxiliar administrativo, pero jamás se me pasó por la cabeza que yo iba a dedicarme a eso. Claro. Entonces fue puro azar que yo acabé en una reunión, en una cena, en casa de una novia que yo tenía entonces y Ujú. que vivía con una compañera que tenía un novio que había conseguido un dinero para hacer una película que eran como 7 8 millones de pesetas de entonces, ¿no? Órale. Y sí, y no era nada, era muy poquito, ¿no? Y Ajá. entonces este hombre me preguntó y me dijo, ¿tú quieres hacer una película y te vienes a hacer las cuentas? Como yo trabajaba de auxiliar contable, pues creyeron que yo podía hacer eso, ¿no? Y como a mí lo de la oficina, pues no me gustaba nada y me sentía muy incómodo. Yo trabajaba ahí, además yo tenía un contrato ya indefinido, de esos que les gustan en España, que para toda la vida, ¿no? Pero yo me sentía muy incómodo. Entonces, pues yo cogí y dije, sí, me voy a hacer la película sin saber lo que era hacer una película, sin conocer a nadie. Y me fui Wow. de auxiliar de producción pues ya sabes cómo es, a corre, ve, compra esto, corre, ve, Sí, compra lo claro. otro y echar las cuentas, ¿no? Entonces, esa fue, hice esa película y que se llamaba El Anillo de Niebla. Y entonces, claro, yo no estaba mucho en el rodaje realmente, porque siendo de producción, pues ya Sí, sabes, está claro. para aquí y para allá. Lo que sucedió fue que terminó la película y no tenía trabajo. Sí. Así. Que Y ese es como uno de no los conocía, riesgos, aventarse a un proyecto así. exacto, y como no conocía a nadie, pues nada, pues yo me puse fue entonces cuando entré a la universidad, empecé a hacer la carrera de filosofía y me puse a trabajar pues de lo que salía. Estuve pues limpiando almacenes, hacía pulseras que vendían los mercadillos estos Wow. de las plazas, todo ese tipo de cosas. Este cuento está largo porque resulta que
algo más de un año después, ¿sí? De que yo ya había desaparecido de aquella película y no tenía contacto con nadie, Ujú. me llama el asistente de cámara de esa película. Ok, Después de un año y pico que yo no sabía nada ni nada, ¿no? Y además que no los conocía bien porque yo no los veía nada más que en el rodaje, claro, sí, pero de vez claro. en cuando. Y me llamó y me dijo que si quería ir de eléctrico, hacer un documental. Entonces ir de eléctrico a hacer un documental era ir con los cables y las maletas con los tres tuxtenos, aquellos butanitos que llamábamos, ¿no? Ajá. Y claro, yo que estaba, pues, ¿sabes? Pasando la mano por la pared, pues dije, pues sí, claro, voy, ¿no? Ok. Y justo terminamos ese documental y el asistente me propuso que si yo quería aprender a cargar chasis de 35 porque Claro. tenía una película y me dijo que se aprendía, pues que me llevaba a auxiliar de cámara para la película. Y ahí arranqué. Y a partir de ahí, pues ya luego este asistente de cámara fue asistente de cámara mío. Ujú. Y una vez le pregunté, digo, bueno, ¿y cómo se os ocurrió un año y medio después llamarme a mí, que yo ni era de cámara ni era de nada? Sí, claro. Y me dijo, no, es que vimos que era muy trabajador. Esa fue la película. Eso es básico, ¿eh? Sí, y entonces dije, pues mira qué bien. Por eso yo te digo que yo tengo siempre la sensación de haber sido más bien buscado por la profesión Claro. que otra cosa, ¿no? Y Wow. así empecé. Luego ya pues estuve varios años con ese director de fotografía y luego ya pues empecé a dar el salto a foquista, en fin, pues hice todo ese proceso, ¿no? Bien. Y hasta la fecha, que ya van a hacer 40 años. Sí, claro. Oye, y de esos puestos que fuiste subiendo, que fuiste avanzando, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿En qué puesto te sentiste más cómodo? Bueno, además de director de fotografía, evidentemente. Sí, yo me sentía muy cómodo en todos los ámbitos de la cámara, ¿no? A mí me gustaba mucho, la verdad. Me sentía muy cómodo cuando era auxiliar de cámara, me Ujú. gustaba mucho sentir esa responsabilidad que tiene de tener el negativo en tu mano, de cargar los chasis, de la Claro, mecánica, de la técnica, de la precisión de las cosas. Cuando estuve de foquista, pues también me gustaba, aunque de foquista, pues como siempre lo pasaba bastante mal al principio, porque es foco muy delicado y sobre todo entonces, que no teníamos monitores ni todo se hacía el Focus a Assist y ojo, todo esto. claro, con midiendo, ¿sabes? O sea, no teníamos ni láser ni estas cosas tampoco, o Claro, sea, se hacía con una cinta métrica y tú medías, entonces era un poco, digamos, agobiante, pero no, a mí me gustó todo, realmente llevar la cámara me gusta mucho, me gustaba, me sigue gustando y por supuesto la fotografía, entonces realmente no me siento, digamos, especialmente cómodo en alguno de aquellos escalafones, sino que además siempre lo viví como si fuera el último. Para claro. mí, ser auxiliar de cámara era lo máximo. O sea, imagínate, de pasar de un escritorio de una oficina a estar viajando por medio mundo cargando películas. Claro, Entonces, para mí eso era tan emocionante que para mí eso era como, pues podía ser esa mi vida, pero resulta que luego pues te daban una oportunidad para hacer el foco, tú te animabas, lo hacías, no sé qué, cuando te querías dar cuenta, pues estabas haciendo el foco. Y así hasta que llegué a tomar la decisión de hacerme director de foto, que eso pues sí supuso pues estar casi año y medio, 2 años sin trabajo, porque claro, a mí me llamaban para ir de foquista, ¿no? sí. Todavía, y de segundo a veces, pero yo ya no quería, pues yo ya quería hacer foto, ¿no? Entonces, pues fue un año y pico que estuve pues, con muy poco trabajo, pero Claro. bueno, pero aprovechaba también para estudiar, porque sigo siendo muy autodidacta, Ujú. y entonces aprovechaba mucho para estudiar, en fin, pues, y afortunadamente, pues luego hice una primera película, luego otra, y pues ahí estuvimos hasta la fecha. Que eso te iba a preguntar, o sea, más o menos te aventaste 10, 11 años subiendo escalafones hasta que tuviste Mm. la oportunidad de director de fotografía, pero ¿cómo fue que tú definiste de ahora ya puedo ser director de fotografía? Porque todos los escalafones anteriores pues son muy técnicos, con procedimientos muy claros, y ya la dirección de fotografía ya es un puesto que requiere conocimientos técnicos, pero también muchísima sensibilidad. Mm. ¿Qué hiciste para poder dar ese paso? Pues fue una decisión, yo rodé cuando estuve en Cuba en el 92. Nosotros hicimos un documental eh, que se llamaba 100% cubano, ¿sí? Sí. Yo venía de hacer mucho cortometraje y vamos, yo creo que al final, no sé, si hice como 13 14 cortometrajes en 35 más dos mediometrajes, en fin, hice ¿Como bastante. fotógrafo?
No, sí, como fotógrafo, pero mientras trabajaba como foquista. Ah, claro, ok, ok, ok. Bien, O sea, eran estas cosas que los amigos de, o sea, la gente de tu generación, pues sabe que estás haciendo esto y ellos también están ahí, que no son directores, no son directores de arte, tú tampoco eres fotógrafo, sí, pero de repente, pues nosotros teníamos la oportunidad de tener negativos que sobraban de las películas y nos los regalaban, entonces de repente pues había uno de los colegas que escribía un guión y nos lanzábamos a hacerlo pues con medios muy precarios, pero suficientes para que fuéramos bregándonos en el oficio, ¿no? ok. Y esto, pues, en un momento hice este documental de 100% cubano en 16 milímetros, nos llevamos las latas de España y lo rodamos con una cámara de 16 que tenía en la escuela, Ujú. y cuando lo trajimos aquí, lo revelamos y no sé qué, pues, y lo editamos pues quedó muy bien, la verdad. Yo me sentí muy contento con el resultado, un poco sorprendido porque uno no acaba nunca de darse cuenta, me pasa todavía ahora, ¿no? Que uno hace la foto y lo hace pues, porque tiene el oficio, la intención o el arte o como queramos llamar, pero, pero muchas veces es una sorpresa para uno mismo, ¿no? Lo que hace. Claro, pues Y sí. a mí aquel documental me sorprendió tanto que dije, oye, pues yo esto lo puedo hacer, ¿no? Y entonces decidí que me iba a hacer, que me iba a hacer lo que era la lógica terminación de mi carrera, digamos, en el cine desde la base, que era acabar en director de fotografía. Podía haber acabado el segundo, porque también la cámara pues la he llevado y la llevo y me gusta mucho, pero digamos que también hay una condición personal en cómo uno se enfrenta al mundo y cómo lo ve y cómo lo quiere retratar o analizar o pensar. Y para mí la cámara pues se convirtió en una herramienta de no solamente de expresión de mi forma de estar en el mundo y de mirar el mundo, sino la expresión de otros, ¿no? Que me interesan y con los que comparto pues vivencias muy importantes. Claro. Bien. Oye, y en ese proceso en el que tú estabas como foquista y que estabas haciendo cortos de compañeros, colegas, gente que sabía que estabas en el medio de forma profesional como foquista, como auxiliar, y que sabían que sabías desenvolverte en un rodaje como director de foto, en esa época, ¿de qué forma te formaste? O sea, yo sé que lo hiciste de forma autodidacta, Mm. pero fue que a través de libros, a través de qué, porque también Internet en esa época no te daba lo que te da ahora. No, no, libros, libros, libros. Yo creo que, no lo digo yo, pero creo que, no sé si era Godard quien lo decía, que el cine también se lee, ¿no? O Claro. principalmente se lee. Y yo aprendí mucho de los libros, sigo aprendiendo mucho de los libros, sigo aprendiendo mucho de lo que publican los colegas, Ujú. ¿no? Y quizás por eso yo me he sentido siempre también un poco responsable y obligado, en el mejor sentido del término, Claro. a contribuir a eso pues, con las cosas que yo hago y en la medida en la que yo pueda explicar lo que hago y le sirva a alguien para hacer una mejor película, una mejor serie, lo que sea, pues me parece que es debido, ¿no? Es como de ley. Entonces, yo básicamente aprendí mucho de los libros. Afortunadamente yo empecé a estudiar filosofía, que finalmente no terminé porque realmente tenía tanto trabajo haciendo cine que no podía presentarme a los exámenes. Muy bien, muy Pero bien. lo que sí le agradezco a lo poco que hice en la carrera fue tener una capacidad, digamos, de lectura y de discusión y de reflexión, que creo que me ha valido mucho luego a la hora de enfrentarme a los proyectos. Sobre todo cuando los tienes que conceptualizar, explicarlos, mostrárselo a los directores, cuál es la idea, por dónde quieres ir, son las cosas, ¿no? Entonces, para mí, mira, solo te cuento una anécdota para que veas un poco, Sí, claro, digamos por que eso favor. define mi carácter, ¿no? Yo hice en ese proceso de hacer cortometrajes con la gente de la generación, que estaba cada uno en su rama de dirección, de arte o de sonido, me propusieron hacer un cortometraje que se llamaba El Hombre, un viaje a Estigia. Y era una película, un cortometraje en blanco y negro. Ok. Y entonces cuando yo estuve viendo el guión y hablé con el director, se me ocurrió, vamos, pensé que era interesante que la película tuviera mucho contraste. La película era una emulsión negativa en blanco y negro. Claro. Y entonces para conseguir el contraste había que modificar o bien los procesos de tiempo del revelado, ¿sí? Para modificar el contraste o las temperaturas de los baños. Sí, claro. Claro, entonces mm, yo lo primero que hice fue pues bajarme toda la información que Kodak tenía de esa emulsión, ¿sabes?
y habiendo las cuñas sensitométricas. Claro, yo sabía lo que es una cuña sensitométrica porque tengo 30 libros que explican qué es una cuña sensitométrica. Y digo 30, no te exagero, ¿no? Claro, Entonces, en ese análisis, pues yo llegué a la conclusión de que revelando el negativo a una temperatura y un determinado tiempo, pues se conseguía un contraste de tal manera que no había grises claro, intermedios, sino que era blanco y negro, ¿cierto? claro, claro. Entonces, claro, yo estaba, pues a mí todo el mundo me conocía en los laboratorios porque yo era Alfonsito. Yo he ido a cortar negativos desde que empecé, ¿no? Y Claro. luego de fotista, entonces todo el mundo me conocía pues, como Alfonsito. Y entonces en ese tiempo había un laboratorio que se llamaba Madrid Film y, y el director de ese laboratorio se llamaba Peña, se llama, está el hombre todavía por aquí. Y entonces yo me fui con mi carterita y todo lo que había estudiado de las cuñas densitométricas de esa emulsión para no sé qué. Y entonces cuando yo me siento allí le digo a Guillermo, oye Guillermo, yo quiero hacer esto. Guillermo me dice, uy, no, eso no puede ser, eso no se puede hacer. ¿Sí? Y entonces, claro, yo digo, bueno, Guillermo, entonces hago mi carterita, saco toda la documentación en papel, ¿sí? Claro, claro. Curvas y los dibujos, digo, mira, es que aquí dice que si ponemos esto y esto y esto, claro, y me acuerdo de que Guillermo me miraba, se sonreía así y dice, bueno, te lo vamos a hacer. Claro, el problema era que modificar los baños y las temperaturas era una cosa que tenían que parar las máquinas para ti, Sí, claro. Que en ¿cierto? un largo es Y, diferente que en un corto por el. claro, en un corto pues es un coste muy alto porque paran las máquinas para ti y era un Sí, sí, corto, sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Pero lo hicieron y yo siempre he pensado que fue porque cuando hablé con Guillermo, pues Guillermo vio enfrente a un tipo pues que se lo había estudiado, Claro, claro. que Y lo estabas que éramos convencido y lo estudiantes. tenías claro. Claro. Sí, igual no se lo tenía muy claro o no. Lo que sí había estudiado y que yo sabía que si hacías esta temperatura y esto no sé qué, el contraste era así. Sí. Y la verdad es que luego el cortometraje quedó muy bien, ¿no? Quedó en blanco y negro realmente y estuvo muy bien. Y por eso te digo que yo creo que eso me define. O sea, yo siempre he procurado estudiar más allá del interés que pueda tener simplemente porque me muero de miedo. O sea, yo me aterra irme a un rodaje y no saber qué estoy haciendo, Por ¿sabes? supuesto, por supuesto. Oye, pues qué interesante, Alfonso. Creo que también hay mucho aprendizaje aquí. Al final te comparto un poquito. Este podcast se llama Estudio Cine y no con la intención de que el cine solamente se estudie en una escuela, sino que se puede hacer de forma autodidacta, se puede hacer a Totalmente. través de, pues, de la investigación. Y aprovechando que estás mencionando los libros, ¿hay algún libro que sea tu favorito que te gustaría compartir para alguien que quisiera aprender dirección de fotografía? Pues fíjate, para mí los libros, es difícil decir eso, ¿no? Sí, Decir qué sí, libros claro. Yo he aprendido mucho, por ejemplo, de fotografía y sobre todo de encuadre y de composición, no tanto del cine como de Ujú. los fotógrafos de fotografía. Órale, Entonces tengo muchos libros de importantísimo. fotógrafos, me gustan mucho y, por ejemplo, de Pardón me gusta mucho, aparte de los clásicos, ¿no? Claro. Pero he aprendido mucho de ellos, ¿no? Y me gusta Ujú, ujú. mucho tenerlos como referente. Luego, pues he aprendido mucho también de mucha gente, aquel libro famoso de Maestros de la Luz, ¿no? Ah, Con sí, claro. entrevistas a fotógrafos. Por supuesto, las revistas, ¿no? Yo estoy suscrito a la American Cinematography desde que empecé. Claro. ¿Eh? O sea, de hecho, todos mis American Cinematography, cuando estaba en España, antes de venirme a Colombia, los doné a la Universidad de Santiago de Compostela para que se Ah, los quedaran. qué Porque bien. tenía desde el año 84, 85 hasta el 2013 que yo me vine a Colombia, pues Claro. tenía American Cinematography, imagínate, de todos santos. Y entonces, digamos que las fuentes son muy diversas, ¿no? Muy distintas. Hay libros, sobre todo de entrevistas con tíos de foto, que enseñan mucho, que Sí, aprendes. Ahora, claro, hay mucha más posibilidad de acceder a través de Internet pues a las entrevistas, a esto que estamos haciendo nosotros. claro. Pero, y también, por ejemplo, una época en que estuve haciendo mucho teatro, que me gusta también, y aprendí mucho también de la iluminación de teatro, ¿no? De ver la luz en movimiento real, Claro. en el espacio real, ¿no? A los ojos y no tanto a la cámara. En fin, ¿no? Te diría que son muchos y muy diversos los libros que he manejado y que sigo Claro. manejando todavía. Muy Y bien. muchos son técnicos. Yo recuerdo que el director de foto que, digamos, con el que yo estaba, que fue con el que me acogió un poco y el que me dio la oportunidad de estar en este oficio, que era Fernández Balbuena, una vez le hice una pregunta cuando yo estaba de foquista
no recuerdo la pregunta, pero sí me acuerdo de la contestación que él me dio. Y dice, mira, Alfonsito, eso está en los libros. Pregúntame algo, Y, otra cosa. claro, y dije, pues ya está, pues no, esto se trata de que tengo que tener libros. Y ahora tengo una biblioteca, yo creo que muy bonita y muy interesante sobre cinematografía en todos los ámbitos, ¿no? Qué bueno. Buenísimo. Oye, Alfonso, bueno, y antes de pasar a platicar de la cuestión de la docencia y la investigación, me gustaría que nos compartieras un poquito ya en la cuestión profesional, cuando tú tienes un proyecto de frente, que de hecho, esta reunión que te agradezco muchísimo, esta videollamada, la estás haciendo en medio de el caos de estar a punto de En la empezar una pre. serie, ¿no? En la pre. Sí, sí, exactamente, estamos preparando, empezamos a preparar hace ya un mes y medio por lo menos, y empezamos a rodar el día 4 el 3 de julio, entonces Wow, pues ya estamos nada, en ya semana y media más o menos. sí, estamos a semana y media, entonces ahora es todo las cosas de la cámara, el material de iluminación, mañana tengo que ir a chequear todo el material de Claro. iluminación, en fin, todo ese tipo de cosas que ya sabes. Y sí, realmente estamos súper ocupados, aparte del trabajo de mesa, ¿no? Hay que hacer todos los desgloses, Sí. en fin, estudiarse todos los planes de rodaje y todas esas cosas. Que justo, Pero perdón, sí, no, para mí es un placer, ¿sabes? Conversar contigo también muchas gracias. si nuestros estudiantes o tus estudiantes Sí, ahora sí. y tienen interés, pues en lo que yo puedo decir, pues ahí estoy. Genial, Alfonso. Pues muchísimas gracias. Y la pregunta que te quería hacer respecto a este proceso que justo ahorita decías, el trabajo de mesa, más o menos cuál es pues, tu estrategia, tu acercamiento, tu estructura o metodología para hacer tu propuesta de cinefotografía. Es decir, cuando te contratan para un proyecto, pues te lees el guión y te dicen, hazme tu propuesta. ¿Cómo generas una propuesta de cinefoto? Pues mira, yo siempre, o sea, siempre he creído, y así se lo transmito también a mis estudiantes, que lo que determina la fotografía de tu proyecto es lo que tú eres capaz de ser, ¿no? Ok, En el sentido de que eres todo lo que has leído, todo lo que has visto, todo lo que has vivido. Entonces, para mí me parece fundamental la riqueza vital, vista desde cualquier punto de vista, para poder proyectar esa vitalidad o eso vivido en el proyecto que vas a hacer, ¿no? claro. Entonces, yo lo que hago habitualmente es, tengo muchas referencias, a veces muchas, a veces pocas. Para mí las referencias no son necesariamente algo que tengo que copiar, Ok. sino que en mi caso generan una especie como de estado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando hice La Reina de Indias, es una serie que trata de los amores de Catalina con un conquistador español en el siglo XVI, Ujú. pues antes de definir exactamente todo el tipo de luz, esas cosas de color y no sé qué, pues yo leí mucho, por ejemplo, del siglo XVI, leí mucho Claro. de la forma de vivir en el siglo XVI, escuchaba la música que entonces se ponía o se usaba, ¿no? Entonces creas una especie como de estado espiritual y de ahí a ver, tiene que salir algo. Yo no sé, a veces sale, pues, o a veces no, y a veces sale rápido y a veces sale más lento. Qué bueno. Pero, pero sí, para mí es buscar referentes, por supuesto, hay referentes de películas, referentes de fotógrafos, referentes de fotografía fija. Entonces, pues todo eso es como una especie de una especie de olla donde tú metes todo eso y cuando empieza a hervir, los vapores te dan una idea de lo que podría ser. Claro, claro. Entonces, claro, hay cosas que son más visualmente más sencillas o más inmediatas y otras que pueden ser mucho más complejas. Pero en realidad yo lo que invito a los estudiantes es que lean mucho, que vean mucho, que piensen en el cine, no solamente que lo ejecuten o Claro. que lo miren, sino que lo piensen, ¿no? Y yo creo que eso te va dejando un pozo que con los años pues vas consiguiendo, digamos, descubrir de una forma más eficiente, más rápida y quizás más profunda el carácter que quieres darle a la impronta o la impronta que le quieres dar a una imagen. Claro. Ok, súper interesante. Oye, y entonces ya que tienes la propuesta, que conoces la locación, que hiciste tu scouting técnico, Mm. eh, ¿generas plantillas normalmente tú de todas las escenas o vas con alguna estructura ya pensada sobre cómo van a ir las luces o en el set, después del primer ensayo, ya te avientas a iluminar? No, mira, eso depende mucho de los directores, ¿no? Ok, También. Depende, sabes que nuestro trabajo es un trabajo en llave con el director y la forma en que el director lo encara, pues te condiciona a ti también un poco a cómo tú lo vas a hacer. sí, claro. Por ejemplo, yo las películas que he hecho, por ejemplo, con Felipe Vega, pues Felipe no era de plantear nada hasta el día del rodaje. Íbamos a hacer, iba a hacer la puesta en escena y con esa puesta en escena iluminábamos. Órale.
Sin embargo, hay otros directores que te llevan la planificación. Cuando hice Paisito, por ejemplo, en Uruguay con Ana, pues hicimos toda la planificación prácticamente sobre las plantas de los decorados y de las locaciones antes de empezar el rodaje. Entonces teníamos Ujú. una idea muy clara de cómo iba a ser y en ese caso pues uno tiene una idea ya también de cómo va a establecer la luz, ¿no? Claro. Pero se da todo lo que uno puede imaginar, ¿sabes? Desde la planificación más Ujú. exhaustiva hasta la nula planificación, dependiendo del tipo de película, dependiendo del tipo de director, dependiendo del tipo de producción. Entonces, no hay una ley Sí, que claro. diga, "Pues, me toca hacerlo así o así". Lo que sí es verdad es que lo que yo sí hago, y eso siempre lo hago, independientemente de que el director lo desarrolle de una manera o de otra, es que cuando tienes decorados, ¿no? De estudio, pues sí, toca hacer preiluminación. Entonces yo hago básicamente siempre los diseños de iluminación Ujú. que cuando los tengo terminados, pues los contrasto con mi gaffer y vemos la forma de ejecutarlos cuando hay Claro, claro. estudio. Si son locaciones naturales, normalmente yo no suelo hacer plantas de nada, salvo Ujú. que sean cosas muy, muy específicas. Por ejemplo, pues si vamos a rodar, en esta serie que voy a rodar, pues tengo choques, tengo un choque con un carro y una moto, entonces, pues ese tipo de cosas, y además, si es de noche, pues sí te toca planificarlo con un poquito de antelación Claro. para poder tenerlo listo cuando vayamos a hacerlo. Bien. Oye, y ahora con esta evolución que nos ha tocado vivir, que pues los tungstenos, los HMI y ahora con esta versatilidad que dan los LEDs, ¿con qué trabajas más? Por ejemplo, en esta serie que vas a desarrollar ahora, ¿que tu lista de equipo para dónde tiende más? ¿Para Todo, los Hs o para los LEDs? todo LED. Todo LED. Muy Todo LED. bien. Tengo como excepción un par de HMIs, Ajá. 6K y 4K creo, Claro, y, pero y para lo tengo, masivo, ¿no? ah, sí, y tengo algo de tuxteno que va siempre en el camión, ¿no? ¿Sabes? Claro. Pues tengo 5, tengo un par de 5, no sé. Pero yo básicamente, desde que los LEDs adquirieron ya una calidad suficiente, me gusta mucho trabajar con los LEDs. O sea, yo sé y entiendo muchas veces que muchos fotógrafos pues les gusta el tuxteno, por esta cosa de que es una luz continua, Sí. como cae sobre el rostro y no sé qué. Y es verdad que ves diferencias, pero nunca tan notables Sí, como claro. para que te compense estar lleno de tuxteno por todos los lados, ¿sí? Gastando un montón Sí, sí, de sí. energía y no estar aplicando los LED que son mucho más eficaces y con mucho menos gasto, menos de todo. Pero bueno, todavía creo que los HMIs, digamos, hay LED que ya son muy potentes y que Sí. van llegando ya a un HMI de 4K, que ya es mucho, Sí, 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 pero sí. todavía los HMIs de 6K, de 9, los 12, los 18, pues todavía pues, son fuentes de luz muy importantes para nosotros, ¿no? Entonces yo Por si lo supuesto. necesito lo uso. Yo Por en eso supuesto. soy muy ecléctico, también te digo que no soy nada dogmático. Yo creo que el cine no tiene dogmas, a pesar de Sí. que hubiera un movimiento que se llamara dogma, que me parecía terrible, ¿no? Porque si algo Sí. define al cine es su característica de no dogma, Claro, ¿no? claro, claro. Totalmente Que de es acuerdo. hagas lo que hagas y hágaslo como quieras, el caso es que lo que hagas pues tenga un impacto en el espectador. Yo creo que el último baremo y único baremo para evaluar si lo que haces o no tiene algún interés o no es que el espectador lo reciba y se conmueva o no se conmueva o se ría o lo que sea, pero que reaccione frente a lo que tú le estás enseñando. Por Que lo has supuesto. hecho con una cámara muy buena, con una muy mala, con un cristal, con una lente excepcional, con una lente peor, con un cristal delante de la cámara, me da igual. Todo Sí, eso da lo claro, mismo. claro. Todo eso da Bien. lo mismo. O sea, a pesar de que me gusta mucho todo el tema de la técnica, precisamente porque me gusta mucho, me lo estudio mucho, pues me aburre y prescindo de ella todo lo que veo. Qué cosas tan curiosas. Me parece fantástico. Me encanta cómo expresaste esa cuestión de utilizar la tecnología y que sí, los tungstenos, mucha gente los defiende. Incluso, ¿sabes qué? Me ha tocado más que quienes los defienden son estudiantes que dicen, no, es que el tungsteno tiene la... Sí, sí lo tiene, pero la verdad las ventajas que te da el LED de la energía, pero también de tener el control en un iPad, en un celular, Increíble. increíble Sí, totalmente. yo estoy de acuerdo contigo que jamás los estudiantes en ese sentido andan un poco perdidos, me da la impresión. Ya, Date cuenta que, por ejemplo, les encanta hablar de rodar en 35 o en 16, ¿no? el romanticismo, Y, ¿no? y- y sí, pero con un romanticismo mal entendido, porque yo nunca han rodado eso, ¿sabes? También, también. Porque yo te digo que rodar en 35 o en 16 era un suplicio, sinceramente. O sea, Claro. no solo porque
Ahora las cámaras digitales sobrepasan de lejos cualquier emulsión negativa que tuvieran. Claro. Y Sin perdón que te corrector, interrumpa ángulo, tantito, pero, o sea, perdón, no supe cómo expresarlo, pero ¿quién mejor que tú para poder decir eso? Que es la persona que más pruebas ha hecho sobre claro. negativo y sobre digital para poder dar este veredicto. Sí, pero eso te lo pueden decir muchos fotógrafos, ¿no? Claro, O sea, que tú no pudieras saber si lo que estabas haciendo estaba dentro de lo que tenía que ser, si estaba bien, si estaba mal. El terror de llevar todo eso tan delicado en los aviones, al laboratorio, sí, la moto, que lo metías en el laboratorio no podría ser constante porque dependía de factores como el agua, la salinidad claro. del agua, O si la Alfonsito había hecho calidad pruebas del con agua. un corto antes y había movido todos los parámetros de las Claro, emulsiones. y tú revelabas en Madrid y era una cosa y revelabas Sí, en claro, Miami y era otra. claro, claro. Y quiero decir que eso era un suplicio, ¿sabes? De Y acuerdo. aparte las condiciones técnicas. Imagínate, nuestra sensibilidad en una emulsión era de 500 ISO, ¿no? Claro, Yo estoy trabajando con cámaras ahora que puedo trabajar a 5000, a 6000, a 7000, sin a problema 10.000 alguno. sin problema, ¿no? Sí. Con mucho menos ruido, en fin. Yo no, lo que pasa, y además no sé qué idea tienen los estudiantes sobre esto, pero me encuentro muchas veces que ellos piensan que rodar en 16 o en 35 era darle ese aspecto que ellos consideran vintage, que es que se ven rayas y Sí. puntitos y cosas, cosa que era absolutamente impensable. O sea, si a ti te salían rayas en un negativo, el primero a que llevaban a juicio era el auxiliar de cámara, Claro, claro, ¿sí? por no A checar ver en si había cargado la. bien los chasis o no. Sí, Y sí. se te caía el pelo, ¿sí? Sí, 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 O la sea, ventanilla, checar que estuviera limpia. no, claro, eso era un trabajo de una pulcritud y de un cuidado y de un mimo que ahora estos estudiantes o estos chicos más jóvenes piensen que hablar de analógico o hablar de emulsiones consiste en poner rayas o ruido o grano, no sé qué, Pues son los filtros pues, de pues Instagram están de muy ahora. equivocados. Sí, Muy en eso bien. están muy equivocados, no era así en absoluto. Bien. Oye, Alfonso, pues el tiempo se me va volando contigo y me gustaría platicar ahorita un poquito pues de la cuestión de la docencia, de cómo, ya lo has ido mencionando, y cómo a través de la investigación has hecho docencia también. Ya me ha quedado claro que a través, derivado de cómo aprendiste tú y cómo esta necesidad de devolver a la gente, a la sociedad, al mundo, tus conocimientos. ¿Qué son esas pruebas que haces? Cuando tú nos diste la clase que era un seminario de una semana, semana y media, que era totalmente HD, y nos diste, bueno, en esa época era lo más importante era HD, y nos diste un Sí. seminario de cómo hacer pruebas sensitométricas, de foco, de la latitud, bueno, del rango dinámico de la cámara. ¿Cómo llegaste a hacer esas pruebas? ¿Cómo es que las gestionas ahora y cómo te armas un equipo para hacerlo? Pues mira, eso vino a raíz de que, claro, la primera cámara, la 900, llega a España en el noventa Claro, y nueve, en el 2000. ¿Sí? Hasta entonces, pues yo lo que había hecho, digamos, en 35, yo siempre he pensado o siempre pienso y insisto y pido que hay que hacer pruebas, ¿no? Yo sí, no creo, no entiendo esta cosa que no hace falta hacer pruebas o no hacemos pruebas. Yo no entiendo eso porque realmente nadie nace sabiendo y si tú claro. quieres conseguir cierta imagen, pues necesitas hacer pruebas. Esto es inapelable. Otra cosa es que las quieras hacer o no, pero el conocimiento que te da hacer pruebas de las emulsiones o de las cámaras, pues te lleva muy lejos en el uso de las mismas. Entonces yo hacía pruebas de las emulsiones eh, y esas pruebas de emulsiones pues eran de latitud, de cómo se veía el grano, no sé qué, Claro. en fin, el color, todo eso. Y cuando llegó el mundo digital, pues yo afortunadamente, y gracias al director de foto este que te hablaba antes, Ujú. pues había hecho mucho vídeo, ¿no? O Ok. sea, digamos, la imagen digital o la imagen electrónica no me era ajena. Yo había rodado mucho vídeo con este fotógrafo y también había rodado ya empezado mucho vídeo por mi cuenta. Yo hacía en esos procesos de aprendizaje, pues hacía muchísimo vídeo de estos industriales, ¿no? O sea, me mandaban a filmar pues una cadena de Coca-Cola en Galicia. Entonces me iba Claro. allí prácticamente yo solo con una cámara de vídeo y con una maleta de 3 luces. Y eso lo hacía mucho y eso, por ejemplo, me dio mucho aprendizaje. Entonces, la idea era, pues, cómo, digamos, hacer que el digital me fuera familiar, ¿no? Porque con Sí, las claro. emulsiones, pues uno iba aprendiendo y pues llegaba un momento en que tú conocías una emulsión en concreto. Yo trabajaba mucho con la Fuji 400 Eterna, que me gustaba mucho, Ujú. y eran unas emulsiones que controlabas tanto
que nosotros hicimos una película que se llamaba Mujeres en el Parque con Felipe, que era una Fuji Eterna 400, y Felipe me dijo, no quiero poner luces por la noche, quiero que sea con la luz de las farolas. Y Hostia. estamos hablando de una película que era 400 ISO. Sí, 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 sí. ¿Y Y luego? entonces, claro, como yo la conocía muy bien, pues yo dije, sí, lo hacemos, pero yo te digo dónde podemos hacerlo. O sea, es decir, es la colaboración con el director, ¿no? Entonces era, bueno, lo hacemos aquí no, porque la farola que está ahí no me funciona, Sí, pero si lo claro. hacemos 2 metros más para acá, tengo esta farola, tengo un reflejo que me da un neón de un escaparate, y así lo hicimos, ¿no? Bien, bien, qué Pero importante. eso te lo permite conocer muy bien la herramienta, en Claro. ese caso la emulsión. Cuando empieza el mundo digital, como te digo, tener mucha experiencia con vídeo, o sea que a mí no me era raro ver un monitor de ondas, yo sabía lo que era y cómo, Ujú, ujú. pero yo quise transcribir o transferir esa metodología de análisis de las emulsiones, transferirlas al mundo, primero del vídeo, que lo hice, y luego del mundo ya digital cinematográfico, Claro. que consiste básicamente en saberse lo mismo, es decir, cuál es tu rango dinámico en la cámara, cuál es tu colorimetría, cómo es tu nivel de ruido y cómo es tu resolución y tu textura, ¿no? Sí. Y eso se ha hecho, pues igual que se hacía antes, pues con cartas de resolución, con cartas de textura, con programas de análisis, en fin. Entonces, yo hice eso básicamente porque, como te decía, a mí me da pánico ir a un rodaje y no saber qué es lo que tengo entre manos. Eso me da mucho miedo. Entonces, yo empecé a hacer pruebas con la F900 en el año 2000 y en ese momento yo estaba haciendo pruebas, recuerdo, en una casa de renta que se llamaba InfoTV, fue la pionera en trabajar con entornos digitales a través de primero con la 900 y luego con la F23 y la F35. Y por allí pasó Pablo del Río, que era entonces editor de una revista que se llamaba Shoot, Ok. ¿sí? Que luego se convertiría en cameraman. Ah, ¿en serio? Sí. Wow. Y entonces Pablo me vio allí, metido allí con mis cartas y con toda esa parafernalia y me dijo, oye, ¿por qué no lo cuentas? ¿No? Y dije, bueno, pues no sé, bueno, pues sí, pues lo puedo contar, no sé. Y total, que hice un artículo contándolo, publicó en Shooting y a partir de ahí me proponía y yo pues decidí que cada vez que hacía un artículo, o sea, hacía unas pruebas que podían ser interesantes o no, pues lo publicaba Pablo y a partir de ahí pues también ya hubo en casas de rental que empezaron a llamarme para decir, oye, vamos a comprar una red, nos Ujú, puedes ujú. ayudar a hacer el test y no sé quién, no sé cuántos. Wow. Y entonces, bueno, para mí nunca ha sido la profesión, porque yo soy fotógrafo, no soy testeador, pero siempre ha estado girando en torno a lo que a mí me interesa. Sí, ¿Sí? claro, claro. O sea, digamos que yo rara vez hago un test sobre algo que no me interesa. O sea, me interesan unas cámaras o unas lentes, entonces hago todo lo posible por hacerlo. De hecho, ahora mismo estamos concluyendo, a punto ya, entiendo que de publicar todo el test de la nueva Alexa 35, ¿no? Que nos ha llevado prácticamente 2 meses de Wow. trabajo. Wow, Entonces, Alfonso, no sabes lo feliz que me haces al conocer cómo inició y cómo yo no sabía eso de que Cameraman antes se llamaba Shooting. sí, Y es una revista que le tuve mucho cariño mientras estuve allá, la veía muy seguido. Y ahí, de hecho, es donde veía la mayoría de tus análisis que hacías, que tenían que ver con el color, con la resolución, con todo esto, que eran páginas y páginas de explicación y fotos comparativas para poder eh, entender cómo reaccionaba, cómo trabajaba esa cámara. Qué sí, interesante. está mal que lo diga yo, pero marcamos una tendencia, ¿no? No, definitivamente. Sí, porque digamos que no había todavía eh, una metodología o un interés en meterse de lleno en comprender bien cómo estaba funcionando el mundo digital. Claro, Y yo recuerdo, tú recordarás también a nuestro querido amigo Tomás Pladeval, ¿no? por supuesto. Que cuando hicieron la presentación de la F900 en Barcelona, allí fuimos y los únicos fotógrafos que iban con un fotómetro y una carta gris éramos Tomás Pladeval y yo. No lo dudo, nada. Claro, y entonces, con Tomás todavía sigo manteniendo correspondencia de vez en cuando, nos Ah, qué bueno. escribimos. No, no, Y entonces, maravilloso. yo te digo que en definitiva, digamos, yo voy a rodar con la Alexa 35, por ejemplo, y Ujú, yo quiero saber cómo funciona, y quiero saberlo en profundidad, no quiero tener que alguien me lo ha apuntado claro. o verlo así, ¿sabes? Este tipo de vídeos que ponen en YouTube, ¿no? Que el que testea coge a dos amigos y los pone a Claro. pasear por el jardín y dice que el rango es tanto, ¿no? Y lo Yo comparan creo con un iPhone también. Claro, exacto. Yo creo que hay que ser mucho más riguroso, mucho más preciso. Claro, conlleva pues un esfuerzo. O Oh, sea, yo te digo, claro. este texto que vamos a hacer de la evaluación de la EXA 35 ahora mismo son 100 páginas.
Hostia, ¿sí? es un libro ya. Es un documento, no es un artículo, es un documento de consulta, porque es que toca todos los aspectos de la cámara. Claro, tengo como decían antes, ilustraciones a todo color, ¿no? Pero, pero es un documento en el que un fotógrafo que quiera saber cómo funcionan las texturas de ARRI, pues ahí va a tener Exacto. cómo es el ruido de cada textura, cómo es la resolución de cada textura. En fin, eso me ha gustado siempre hacerlo, primero para mí. Y yo creo que es una cosa importante también, ¿no? Que uno puede transmitir cosas cuando uno pues sabe de lo que está hablando y ha hecho todo el esfuerzo por estudiarlo primero. Pues yo Claro. sigo en esa tesitura y ahora pues que ya llevo muchos años, pues hay gente que me llama. Harry me llamó para hacer estas pruebas, ¿no? Por ejemplo, Sí. o Fuji me llama para hacer pruebas con Zoom. Entonces, pues siempre me parece interesante y además, pues como te digo, me gusta y siempre me rodeo de un equipo de gente que al final pues son amigos y, pues lo pasamos bien, ¿no? No, claro, totalmente de acuerdo. Y algo también que tengo que reconocerte, Alfonso, es que cuando nos diste aquel seminario de una semana súper intenso, gran parte del seminario era hacer bodegones y bodegones y bodegones para hacer pruebas y pruebas y pruebas. Pero eso también, a ver, yo no adquirí o no desarrollé más bien esa habilidad como la tuya y esa metodología para llevarla a cabo a cada rato, pero sí adquirí la forma de hacerlo y para proyectos propios. De hecho, muchas veces tuve la intención de empezar a también hacer pruebitas y todo esto para pues posicionarme un poco en el medio a través de estas pruebas, pero es complejo, requiere de mucho tiempo, Sí, mucho esfuerzo y sobre todo mucha pasión. Entonces, sí, lo hice mucho en privado, lo hice en otras escuelas donde trabajaba antes y pues nada, siempre guardé con mucho cariño y con mucho reconocimiento eso que tú nos enseñaste, porque además de entender esa cámara, nos diste herramientas para que en el futuro pudiéramos desarrollarnos de otras claro. formas. Entonces, Sí, así es. Pero lleva razón, es tedioso, ¿no? O sea, hacer sí, sí, las sí. pruebas. De hecho, cuando hacemos ese tipo de seminarios, los estudiantes, cuando les empiezas a explicar las cosas, se quedan más sorprendidos, ¿no? Sí, Porque además, como tú bien sabes, pues no es tan difícil de hacer. O sea, no es tan costoso ni tan difícil. sí, Lo que sí es difícil es ponerse a ello, ¿no? Y la claro, metodología y lo que claro. tienes que hacer. Entonces, claro, los estudiantes empiezan todos muy, uy, Muy vamos a hacer no sé emocionados. qué. Y cuando empiezan de verdad a hacerlo, pues se dan cuenta de que, pues, que requiere tiempo, Sí, que requiere mucha atención y requiere estudiar, porque uno no para de aprender. Sobre todo en el mundo digital, que como sabes, va muy deprisa, y van saliendo cosas nuevas y sí, uno sí, tiene sí. que seguir estudiando, ¿no? Y yo estudio hasta donde puedo. Yo te digo que yo, por ejemplo, que pertenezco al Comité Técnico de Imago, ¿no? Sí, sí, sí. La Confederación Internacional, pues claro, yo me abochorno a veces porque en el Comité Técnico de Imago hay una gente, pues, vamos, que yo los veo y son como Dios, ¿sabes? Claro. Entonces, pero claro, aprendes mucho de ellos también, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, esa cadena a mí me parece importante y hay que mantenerla, me parece. Por lo menos yo lo que opino y lo más seguiré manteniendo mientras el cuerpo aguante. No, muy bien, Alfonso. Te lo agradezco mucho. Te agradezco todo lo que nos otorgas, nos regalas a través de estas investigaciones que pones a disposición de revistas, a través de la misma página del IMAGO. Hay varios análisis tuyos. Y pues nada, el esfuerzo creo que ha pagado, ha dado frutos porque tienes una serie de seguidores, tienes una serie de personas que confían en tu trabajo y que no es poca cosa. Está muy complejo y es muy útil, definitivamente. Sí, no, y abre puertas también, Sí, ¿sabes? O por sea, yo cuando supuesto. llegué aquí a Colombia, pues lo primero que me salieron fueron una serie para televisión, en fin, ese tipo de cosas. Y digamos que la primera sorpresa que se llevaron la gente de los canales, sobre todo los ingenieros que manejan todo eso, es que yo podía hablar de tú a tú con ellos sobre cosas. Claro. ¿Sí? O sea, yo podía hablar con ellos si la curva de gamma iba a ser esta o iba a ser la otra, si lo iban a hacer así, en fin. Y eso pues me permitió hacer cosas en el canal que no había hecho nunca nadie, ¿no? Por Sí, ok. ejemplo, rodar con grano, con ruido, ¿no? Que eso era prohibido, ¿no? Claro, No se puede tener ruido impensable. en la imagen, ¿eh? Y yo, mediante pruebas y demostraciones, pues conseguí que los ingenieros entendieran que eso era una textura y que eso tenía una finalidad narrativa, en fin. Wow. Entonces, digamos que todo ese conocimiento es como lo que te contaba del principio, ¿no? Cuando me presenté a Guillermo Peña el documento de Kodak para poder revelar mi negativo Sí, y mi nota. claro. También, claro, lo que pasa es que eso también te lleva a veces a ser muy pesado, ¿no? ¿Sabes? O sea, muchas También, veces, también. pues, insistente además, ¿no? Claro. Pero Bueno, con conocimiento de causa, así que pues no sí, te hay que podían ser decir que insistente, no. porque si no, no. O sea, un tiro de foto tiene que ser como los directores también, ¿no? Hay que Sí, insistir.
Sí, Hay sí, que sí. insistir, insistir hasta que uno consigue lo que necesita, lo que quiere, o renunciar cuando sabes que tienes que sopesar otras cosas. Pero decía Luis Cuadrado, el famoso director de foto español, que, que le preguntaban qué hacía falta para ser director de foto, ¿no? Y él decía, bueno, hay que ser exigente. Sí. Y dice, no, no, me corrijo, intransigente. Porque después cuando se vea la pantalla en proyección lo Sí, que hemos hecho, claro, entonces agradecerán. por supuesto. Bueno, fuerte, fuerte frase, pero muy, muy válida. Si no, al final de cuentas, como dices, al ver en la pantalla, pues no va a haber opciones para explicar, es lo que ves y ya está. Exacto, es lo que cuenta. Sí, Si lo que has hecho no está bien y es responsabilidad tuya, claro, pues te cae a ti el muerto. Y si es responsabilidad tuya, también. O sea, también. entonces, claro, hay que tener un temple también, ¿no? Para, ¿sabes? Como tú sabes que los rodajes pues, son muy acelerados y hay Sí, muchas presiones, entonces también hay que saber manejar eso para saber cuándo tienes que frenar, cuándo tienes que presionar, cuándo, en claro, fin, todo eso, que eso es lo que se aprende en el oficio, que eso es claro. lo que se aprendía cuando tú estabas trabajando de auxiliar de cámara, de foquista, o sea, tú aprendías cómo se manejaban los tiempos, cómo se manejaban las presiones, mirando, ¿sí? Porque había una cosa en esa forma de aprender y era que nadie te explicaba nada. Sí, O sea, no es como ahora. Mis ayudantes de cámara trabajan conmigo y no tienen ningún problema en preguntarme, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y yo se lo explico. sí, no, Pero esas eso barreras se antes han era roto ya. impensable. Claro, Eso antes era impensable. Entonces tú aprendías de mirar, ¿no? sí, Solamente de ver. órale, De ver y escuchar. Y eso te daba pues también un bagaje de observación muy interesante. claro. Totalmente de acuerdo. Pues, Alfonso, te lo agradezco muchísimo. Se nos ha acabado el tiempo de esta charla deliciosa que he tenido contigo, que tenía muchísimas ganas de volver a tener contacto contigo por pues, aquellos ya 10 años que han pasado. Y quiero presentarte, porque te lo enviaré por correo, este parchecito. Es un Muy parchecito bien. del podcast que ya, pues, ya por privado después me pasarás tu dirección o donde tú me indiques para mandártelo por correo y que Perfecto. lo pongas donde tú consideres que queda mejor. Y pues nada, Alfonso, agradecerte mucho este tiempo y estas palabras que nos compartiste para todos aquellos que quieren ser directores de fotografía o del equipo de cámara. Exacto. Pues nada, gracias a ti, de verdad, y que tus estudiantes, cualquier cosa, ya sabes que tengo ahí mi página web con mi correo y siempre Claro, está abierta para las dudas, en las conversaciones, o lo que necesitéis, ahí estoy. ¿Vale? súper. ¿En qué otro lugar pueden encontrar tus investigaciones? Ahora mismo están todas en mi página web, ¿Ok? que es www.alfonsoparra.com, y mi correo que está ahí, que es muy fácil, que es Ujú. info@alfonsoparra.com. Entonces yo Perfecto. siempre estoy abierto a los comentarios, las sugerencias, siempre bien intencionados y con educación, eso sí. Por favor. Y nada, ahí está a disposición para la gente que quiera ver los artículos, los textos, los trabajos fotográficos que hago, Súper. para que vean también, porque tengo muchos artículos que no solo son técnicos, Sí, sino que una cosa que a mí me gusta mucho siempre es llevar la técnica a la creación, ¿no? Porque para mí eso claro. es inseparable. Yo Totalmente, totalmente. no entiendo estos directores de fotografía que dicen, no, a mí la técnica no me interesa. Bueno, pues si no te interesa la técnica y básicamente todo el sustento es la técnica, Sí, es como cualquier, no sé, un pintor del Renacimiento que no, que la técnica no le interesa, pues la técnica es absolutamente necesaria, aunque solo sea para olvidarla, ¿no? Yo me acuerdo siempre de claro. aquella famosa anécdota, precisamente en el texto de Maestro de la Luz, en una entrevista con Gordon Willis, Ujú. donde él decía que a él lo del laboratorio, eso no le interesaba nada, que eso Órale. no. Pero claro, él no contaba que estuvo muchos años trabajando en un laboratorio y se lo sabía de pe a pa. Ah, claro. Por ¿Vale? supuesto. Mandaba sus notitas y. Claro, y se sabía todos los procesos de revelado, los tiempos, de cómo quedaba, o sea, se lo sabía todo. Entonces, Claro, claro, cuando tú te lo sabes, pues es como yo, o sea, yo hago esos artículos tan tremendos como La Bestia y tú crees que cuando yo llego al rodaje voy con la cartita de grises y voy con la carta de resolución. sí, pues claro. Claro que no. Claro, pues no. Sí, Pero para llegar a eso, pues te lo tienes que haber estudiado. claro. Muy bien. Pues Así, muchísimas gracias, Alfonso. Seguiremos en contacto y pues lo que nada, cuando andes necesites. por aquí, por México, me daría mucho gusto visitarte donde andes para saludarte Perfecto. rápidamente. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, suerte con todo y ahí nos vemos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a todos los que nos siguieron en el podcast y pues nada, síganos en las redes, en @estudiocine podcast, en Instagram, en YouTube, en TikTok, siempre se me olvidan las redes sociales, pero ahí estamos. Y muchas gracias a Shore Studio, que es el lugar donde grabamos este podcast. Y pues nada, hasta la próxima.